Buenas tardes. Bueno, gracias Ricardo por la invitación, al doctor Belevan también por habernos invitado a este conversatorio. Para nosotros es un orgullo poder participar de un evento, una actividad como esta, porque siempre es grato poder compartir algunos momentos de la historia, bueno, de la rica historia que tiene nuestra universidad. Yo quería empezar porque lo que vamos a conversar aquí, digamos, es relativamente ya bastante conocido. Maestros como don Miguel Mati Corena, Luis Antonio Guiguren, Daniel Valcárcel ya lo han tratado con anterioridad, han hecho investigaciones, pero a raíz de algunos trabajos y de la responsabilidad que nos tocó asumir en San Marcos en su momento, pudimos completar o complementar parte de las investigaciones que estos maestros habían desarrollado. Bueno, para empezar, como siempre nos gusta decir a los historiadores, vamos a ver el contexto, ¿no? Estamos hablando de un contexto de legalidad indiana, es el contexto de antiguo régimen, que está conformado por una serie le llamamos corporaciones, ¿no? Entre ellas las universidades, y San Marcos, ¿no? O los estudios generales o la Universidad de Lima, como se denominaba para esos tiempos, es la primera corporación de naturaleza educativa de grado de nivel superior, creada en el Nuevo Mundo por el Reino de España, ¿no? Con el fin de poder no solamente sostener la administración virreinal, colonial, sino también contribuir al proceso evangelizador que era promovido en toda América por el concurso de las órdenes religiosas. Entonces, un primer asunto aquí es tener muy presente el protagonismo de los religiosos, que fue fundamental desde el origen de San Marcos. La bula papal, que es el tema que vamos a conversar, justamente refleja estas condiciones de la llamada legalidad indiana sustentada en el Real Patronato. Ahora, brevemente, porque ese también es un tema bastante amplio, el patronazgo. Bueno, el patronazgo era un acuerdo de poderes entre las supremas potestades civiles y las eclesiásticas, ¿no? Digamos, el rey, en términos simples, colaboraba con la Iglesia económicamente, y la Iglesia, o el Papa, o el pontífice, reconocía la soberanía del monarca en su reino, ¿no? Es decir, por ejemplo, antes de emitir algún documento pontificio, llámese bula o breve papal u otro documento, debía ser validado previamente por el Consejo Real, ¿no? Entonces, para el siglo XVI, las universidades, para ser consideradas como tales, pasaban por dos procesos regulares, ¿no? Dos procesos formales. Iniciaban como reales y continuaban como pontificias, ¿no? Es el caso, efectivamente, de los estudios generales de Lima, es decir, a las credenciales reales que San Marcos o la Universidad de Lima adquirió en 1551, en 1571 incorpora el título de pontificia, alcanzando así los grados o las gracias, ¿no? Semejantes, similares a los de la Universidad de Salamanca, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el privilegio de que sus grados académicos tengan valor ecuménico, es decir, valor internacional o universal, ¿no? Ahora, hay que diferenciar, porque aquí San Marcos posee dos documentos, ¿no? Uno, el breve papal, y el otro es el traslado o la copia de la bula papal, ¿no? Entonces, para diferenciar brevemente los dos documentos, bueno, la bula papal es un documento emitido por la Cancillería Apostólica, ¿no? Por el cual el pontífice, en uso de su autoridad jerárquica, ¿no? Dispone de ordenanzas, gracias, decretos de urgencia, emite juicios relacionados a la administración eclesiástica, ¿no? Y no solamente eso, también tenía ciertos alcances a nivel de la administración civil. El término bula proviene del latín bulla, ¿no? Que originalmente portaban los hijos de la nobleza romana. De allí que una de las características de la bula, hemos podido ver en algunas imágenes de otras, el sello redondo, ¿no? Que se presenta sobre el documento, ¿no? Bueno, una bula se caracteriza por un grado mayor de solemnidad, ¿no? En su composición. Posee una extensión grande. Tiene algunos elementos singulares, como la salutación, que es el saludo con el cual inicia, ¿no? El nombre del sumo pontífice, seguido del episcopus, el nombre del obispo, y del título servus servorum Deis, siervo de los siervos de Dios, ¿no?
es firmada por el Papa o sus cardenales, quienes no envían el documento original, sino una transcripción, ¿no? Un transcriptum, una copia o un traslado, como es el caso de San Marcos. El breve papal, ¿no?, se le llama también así al documento pontificio, que es una bula, podríamos decirlo así, pero de menor extensión, ¿no?, menor tamaño, ¿no?, pero esto no menoscaba las resoluciones dispuestas, las disposiciones, ni tampoco la calidad del documento pontificio, ¿no? En ambos casos, tanto la bula como el breve papal representan la autoridad, a la máxima autoridad de la Iglesia Católica, es decir, al Papa, ¿no? Ahora, para el siglo XVI da la curiosidad de que se expiden una mayor cantidad de breves, ¿no? Esto porque en el trayecto de que la bula llegase a su destino se podía perder, porque la bula era un documento bastante ornamentado, ¿no? El mismo sello llamaba la atención y se extraviaba a veces en el camino, y por eso se consideraron que podían emitirse estos documentos, ¿no? Ahora, aquí el dato curioso, ¿no?, es este redescubrimiento, que en algún momento creo que también lo señala Valcárcel, y es que el documento del traslado o copia, ¿no?, a la cual San Marcos hace referencia como bula, efectivamente pues no lo es, ¿no? Es decir, San Marcos no tiene la bula papal, ¿no?, sino lo que tiene es esta copia. Precisamente este documento grande que nosotros apreciamos en las exposiciones y en las fotografías se generó a solicitud de la universidad porque no lo tenía, y para ser exactos, no estrictamente hablando de lo que llamamos en los archivos los tipos documentales, lo que San Marcos tiene es una copia, ¿no?, una copia autenticada, ¿no?, a partir de su solicitud, ¿no? Lo que pudo haber pasado es que, digamos, puede haber habido una confusión, porque en el mismo documento del traslado, este documento grande que custodia el archivo, se señala muchas veces bula, ¿no?, en varias oportunidades, y puede que el mismo discurso, no reiteradas veces, de la universidad se haya mencionado, San Marcos tiene la bula, presentamos la bula papal, pero bueno, exactamente no lo es, ¿no? Pero sí San Marcos custodia el breve papal, ¿no?, este documento que ya le hemos señalado, ¿no? Bueno, esta es la característica del breve. En la imagen pueden ver este documento que se custodia en el archivo. Y ya, pasando un poco la historia propia de los documentos y su relación con la universidad. Bueno, San Marcos se fundó en 1551, ¿no?, de su fundación. Hay un vínculo, digamos, de origen, ¿no?, porque está bajo la tutela de los padres de la Orden de los Predicadores, la Orden de Santo Domingo. Hay que recordar que el primer local de la universidad o de los estudios generales fue en el convento del Santo Rosario, ¿no?, de los dominicos. En 1571 los dominicos son desplazados del gobierno de la universidad, esto porque ingresan nuevas órdenes religiosas y los laicos van cobrando más protagonismo, ¿no? Incluso en 1571 San Marcos o la universidad nombra su primer rector seglar, ¿no?, el don Pedro Fernández de Valenzuela. Y hay aquí un hecho paradójico, pues, ¿no?, porque San Marcos obtiene el documento pontificio cuando ya los dominicos ya no contaban con el poder que tenían antes en la universidad, ¿no? De esta manera se dice pues que San Marcos era real mientras se encontraba bajo patrocinio religioso, y al perder el dominio eclesiástico, es decir, de los dominicos, y quedar bajo potestad real, se convertía en pontificia, ¿no? La diplomacia de la época consentía que los religiosos, ¿no?, podían hacer gestiones para solicitar este documento ante el pontificado, como es la bula papal. Efectivamente, en 1569, Fray Francisco de Victoria inicia estas diligencias, pero el rey, ¿no?, el rey también estaba facultado para poder solicitarla al Papa, ¿no? Es decir, así el rey, por ejemplo, solicitó las bulas para la confirmación de las universidades no solamente de Lima, sino también de México y la de Santo Domingo, ¿no? El soberano ejecuta este pedido a través de su embajador en el Vaticano, Juan de Zúñiga, solicita al Papa Pío V la emisión de la bula papal para los estudios generales, ¿no? Ahora, con el breve papal, ¿no?, de Pío V, del Papa Pío V, no solo se confirma la fundación de los llamados estudios generales o de la Universidad de Lima, sino que también se refunda
en virtud de su autoridad pontificia y perpetúa sus privilegios, ¿no? Con este documento complementa la Real Provisión de Carlos V, ¿no?, de 1551, enfatizando en los privilegios que tendría la universidad, semejantes, como hemos dicho, a los de la Universidad de Salamanca. Bueno, el documento se encuentra en el Archivo Histórico Domingo Angulo, ¿no?, en la sede central, y existe también lo que mencionaba, este documento de traslado, la copia autenticada de la bula papal, que está fechado el 30 de junio de 1574. Y bueno, y acerca de este traslado o esta copia de la bula original, ¿no?, diremos que su importancia radica en que es un documento original, ¿no?, es solicitado por la universidad a condición de que sea una reproducción fiel, ¿no?, del contenido del documento pontificio de Pío V, con todas las prerrogativas que las letras apostólicas de 1571 estipulaban. Y con la copia autenticada, ¿no?, la universidad preserva el contenido de uno de sus principales sustentos que certifican su origen, ¿no? Bueno, el próximo año este traslado, esta copia original cumple 450 años, ¿no?, en custodia de la universidad. Para pasar a la importancia que tienen estos documentos pontificios, en realidad es una serie de ítems, ¿no?, pero vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Bueno, tienen una singularidad respecto a otros documentos de la época, ¿no? Son las primeras letras apostólicas en América que hacen referencia a la formación de estudios superiores, asignándole privilegios a la universidad que ninguna otra por el momento podía tener. Ambos documentos, tanto el breve papal como este traslado o copia de la bula, constituyen parte del patrimonio y de la memoria histórica de San Marcos y junto con la Real Provisión de 1551 representan, como en algún momento lo señalaba don Miguel Mati Corena, el testimonio histórico y jurídico que lo convierte a la universidad en la primera en Perú, ¿no?, y la primera en continente americano. Es decir, su importancia, digamos, mayor, dentro de otras, es que sustentan la antigüedad de San Marcos, ¿no? Bueno, simbólicamente constituyen un elemento representativo para la identidad de todos los sanmarquinos. La bula papal permitió la concesión del título de pontificia, ¿no? Esto permitió la validez internacional que tenían los grados que otorgaba San Marcos, y a sus graduados que pudiesen enseñar en cualquier parte de los reinos pertenecientes a la corona española, ¿no? Estas prerrogativas solamente eran semejantes a los de la Universidad de Salamanca. En el aspecto educativo, el breve papal permitió que el diseño de las constituciones y ordenanzas, las constituciones y ordenanzas de la universidad son lo que hoy actualmente conocemos como los estatutos, ¿no?, que son disposiciones, normas, etcétera, etcétera. Permitió el diseño de las constituciones y ordenanzas dadas a la Universidad de Lima se hicieran basadas bajo el marco de las disposiciones que el documento pontificio indicaba. Ahora, estas constituciones son importantes porque finalmente sirvieron de molde o de réplica para la fundación o formación de otras universidades en América, ¿no? En el aspecto político, el documento refleja las características del sistema del poder, ¿no?, y control ejercido durante la colonia. El breve papal, como hemos dicho, se emite en este contexto del real patronato o el patronazgo, que significa la distribución de poderes entre la corona con el clero eclesiástico. En el aspecto religioso, el documento alude a este proceso importante como fue el de la evangelización católica, como un acontecimiento que motiva la fundación de la universidad, entre otros también, hecho significativamente relevante, ¿no?, para la colonización en América. Por toda su importancia es que en el año 2019 San Marcos decide hacerle las gestiones para que el documento sea reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Efectivamente logra este reconocimiento en octubre, pero ya en julio de ese mismo año se habían hecho las gestiones para que todo el conjunto de documentos
de la sección colonial y documentos fundacionales de San Marcos, así como se denomina técnicamente, fueran reconocidos, ¿no? Y la bula, la copia y el breve papal son parte de ese conjunto. Entonces, el Comité Peruano de Memoria del Mundo de la UNESCO también reconoce estos documentos, digamos, la importancia de esta documentación. Ahora, ya para terminar, hay algunas características que son aspectos ya más técnicos de ambos documentos, ¿no? Los tres tienen una estructura dividida en tres partes. La primera parte del saludo, ambos, la segunda parte ya la cuestión de disposiciones, y la tercera parte la corroboración, el sello y la firma, ¿no? En cuanto a la lengua y escritura, bueno, el documento, en el caso del breve papal, se encuentra escrito en latín y el contenido ocupa toda la página. Bueno, tiene trazos ascendentes y descendentes característicos de la tipografía gótica, y han existido algunas traducciones, ¿no? Varias traducciones. La primera es de 1681, ¿no? Por el fraile dominico Juan Melentes, y la última fue realizada por la doctora Gretsch Ipcher, y aparece en la revista de los Anales Universitarios. Valcárcel también la reproduce en su libro de San Marcos, Universidad Decana de América, de 1968. En el caso de la lengua del traslado o copia de la bula papal, bueno, en el anverso se encuentra manuscrito en castellano antiguo, en su primera y tercera parte, de acuerdo a su estructura que hemos presentado anteriormente, y la segunda parte sí está completamente en latín, ¿no? Ocupa la parte central del documento y corresponde al manuscrito original de la bula papal Exponui Nobis de 1571. Claro, su transcripción de este documento, por su extensión, facilita mejor su lectura, incluso por el tipo de letra, ¿no? El tamaño del documento, a diferencia del breve papal, que es mucho más reducido, un tanto más compleja su lectura, ¿no? Y por último, sus elementos o sus características físicas, que como repito, son cuestiones un tanto ya más técnicas. Bueno, ambos documentos pertenecen al tipo de letras apostólicas y a la categoría de los rescriptos, son respuestas o solicitudes o consultas, ¿no? Ya he mencionado que ambos tienen sus diferencias, ¿no? Pero no invalida la importancia ni el contenido que ambos tenían, ¿no? Sino más bien no afecta a la jerarquía tampoco, porque ambos son emitidos por la Cancillería del Pontificado, ¿no? Pero no obstante sí hay diferencias, ¿no? Hay diferencias que es importante remarcarlas y que nos sirvió también para poder hacer las gestiones de Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Bueno, yo se los puedo compartir, ¿no? Seguramente la diapositiva, para que puedan tener alcance y conocer un poquito mejor de los documentos que custodia nuestra universidad. Yo me quedaría hasta aquí, quiero agradecer una vez más la invitación y nada, muchas gracias, Ricardo.